Arroz con queso. Qué pena, hermanos, la primera parte no se ha grabado en Facebook. O la repito, o para que se acuerden. Primero, Colosas eran 3 ciudades: Colosas, Hierápolis y Laodicea. Pablo nunca estuvo en Colosas. Colosas era el resultado de una predicación de Pablo en Éfeso. Ahí se convirtió Epafras. Y Epafras volvió a su ciudad, él era de Colosas, volvió a su ciudad y predicó y compartió el evangelio. Y a uno de los que le compartió el evangelio se llamaba Filemón. Ese Filemón se convirtió y él tenía deseos de que haya una congregación. Y abrió su casa y entonces Epafras predicaba en la casa de Filemón. Y ahí comenzó la iglesia de Colosas. La iglesia creció. Entonces, a medida que la iglesia creció, también crecieron los problemas. Y aparecieron todo tipo de doctrinas. Aparecieron judaizantes, agnósticos, gnósticos, supersticiosos, gente que venía de religiones orientales, practicaban el ascetismo. Ahorita te explico qué era eso. Pablo está preso en Roma y estos problemas hay en la iglesia de Colosas. Entonces Epafras hace lo siguiente: se va a pedir el consejo de Pablo. Te dije cómo era la actitud de los gnósticos, que se centraban todo en el conocer y el conocer y el conocer y el conocer, en el saber, más que en el conocer, en el saber. Adquirir conocimiento, en otras palabras, sin práctica. Ellos se creían que tenían un conocimiento superior. Miraban a los otros como, no, este es cristiano de segunda, digamos. No, es que a este todavía no le amaneció. No, es que este está en el primer peldaño. Ya yo estoy 20 grados arriba que este. ¿No? Esa era su actitud de ellos. Y la actitud era buscando nuevos conocimientos, siempre nuevos conocimientos. Es peligroso eso, ¿sabe por qué? Porque la gente que busca nuevos conocimientos y no a Cristo, se encuentra con nuevos conocimientos que luego lo apartan de Cristo. ¿Me dejé entender? Porque Satanás sabe cómo engañar a la gente con la palabra. ¿Está aquí? O sea, conocimiento porque sí o por saber es peligroso. Envanece el conocimiento. Pasa muchos de los que entran al ESI, al seminario del cual somos parte de la iglesia, salen infatuados. Salen ya, no, yo no necesito pastor ni iglesia, ya yo leo en mis libros nomás. Salen en esa actitud. O empiezan a criticar a sus pastores. Peligroso. Conocimiento sin mudanza de vida es igual que desgracia. Va a venir prueba, va a venir algo, Dios va a hacer algo. Si Él ama a esas personas que se han llenado de conocimiento, Él las va a probar. Dios las va a... hasta que ellas se vuelvan a Él. Bueno, habían esto y decían que habían ciertas emanaciones de Dios y que todo lo que sucedía eran emanaciones. Por tanto, Cristo era una emanación de Dios. Entonces empezaron a negar la deidad de Cristo. Empezaron a negar el ministerio de Cristo, lo que Dios había hecho a través de Cristo. Entonces decían que el mundo fue una de las emanaciones de Dios, fue que se creó el mundo. Los ángeles eran otra emanación. Cristo era otra emanación. Ellos andaban buscando en la plenitud del conocimiento, eso era lo que les importaba. Luego aparecieron otros llenos de filosofías y metían filosofías a la iglesia. Y aparecieron los otros, los ascetas, que son duro trato del cuerpo. La materia es mala, solo lo del espíritu es bueno, o el alma es buena, entonces hay que tratar duramente a la carne. Entonces ahí empezaban los largos ayunos, vamos a hacer largos ayunos, vamos a hacer sacrificios que duelan, vamos a hacer cosas que realmente sean difíciles para nosotros. Pero además de eso, apareció el legalismo. No tenés que guardar el sábado, tenés que circuncidarte. No, si no practicás el Hanukkah, si no practicás el Bar Mitzvah, bueno, sos creyente.
Pero además de eso, las negaciones. No esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro. ¿Se imagina cómo estaba esa iglesia? Encima estaban los supersticiosos. No digas eso. No hables así. No tengas esto. No hagas esto. No te pongas ropa negra. No te pongas ropa de otro color. No hagas esto. No así. No asá. Claro, claro. Una serie de supersticiones. No pases por debajo de una escalera. Te tropezaste, volvete. Se cayó la sal, no salgas de tu casa. Ponete un maco de ajo detrás de la puerta, eso te va a ayudar a que no entren malos espíritus. Todo ese tipo de cosas. Y entonces Pablo decide escribir esta carta para mostrarles que Cristo es el todo. Que si hay alguna plenitud que hay que buscar en la vida, es a Cristo. Y decía yo, ¿cómo le hace falta a muchos de los que se llaman iglesia en este tiempo? Los G12, los proféticos apostólicos y otras congregaciones hay congregaciones que son una mezcla de los proféticos apostólicos y G12. ¿Cómo les hace falta estudiar Colosenses? Y recordar nuevamente que todo, absolutamente todo en la vida se trata de Cristo. Si Cristo es el centro de tu vida, las cosas van a marchar de una manera diferente. Si Cristo es el centro de la iglesia, esta iglesia va a crecer sana. Si Cristo es el centro de la predicación, vamos a perseverar y vamos a permanecer en Cristo, no en otras cosas. Bueno, ahora sí. Vamos con Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta las veces que repite Cristo y Jesucristo? En su carta él trata de mostrar por sobre todas las cosas que Cristo es lo primero. Y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Quiero decirte algo, en medio de ese gentío que había ya en la iglesia de Colosas, había gente que era verdadero pueblo. ¿Está aquí? En medio de nuestra congregación podemos ser 300 personas, pero de esos 300 hay muchos que no son de Dios. Pero siempre que dos o más se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo, está Él ahí. Entonces, si usted viene por Cristo, es para usted esta carta. Es para usted y para mí. Ahora, miremos qué es esto. Dice, habiendo oído de vuestra fe y tienen esperanza. Luego dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Voy a poner aquí como punto 1. El Evangelio muestra la supremacía de el Señor Jesucristo. Todo aquel que conoce el Evangelio vive en Cristo, vive por Cristo y vive para Cristo. ¿Cómo se hace real eso en la vida de alguien? ¿Cómo sé que el Evangelio ha llegado a mi vida? Él les pone, viven por fe y en esperanza.
Otra cosa. Llevan fruto. Y no es fruto fiel ni ninguna de esas triquiñuelas que hacen los que predican por dinero para sacarte tu plata. Fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. El que es de Cristo anda en estas cosas, y perseverando en estas cosas. ¿Está aquí? Llevan fruto. Si el evangelio es lo que te ha cambiado, tú vives por fe. Fe es tener seguridad de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Y vives en esperanza. No se va a cumplir cuando yo quiero, se va a cumplir en el tiempo de Él. Así que espero pacientemente. Si no me la quieren creer, pregúntenle a Abraham. Y no puedo ayudarle. ¿Qué dije yo? Lo único que tengo que hacer es creer en Él, esperar en Él. Mientras creo en Él y espero en Él, empiezo a dar fruto. El Espíritu hace su obra en mí y pronto aparecerá el amor de Dios en mi vida. Ese amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no se envanece, que no guarda rencor. Bueno, dice, lleva fruto, pero además de eso, crecen. Dice, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Crecen progresivamente. ¿Entienden lo que significa progresivamente? De menor a mayor, de menor a mayor, de chiquitito a grande, así crecen. Entonces, el Evangelio hace que un hombre cambie, el Evangelio muestra a Cristo y a través de Cristo el hombre cambia. El Evangelio muestra que Jesucristo es el Señor. El Evangelio muestra que Jesucristo es el Salvador. Entonces el recurso que tiene todo cristiano evangélico es Cristo, no el dinero, no el intelecto, no el conocer mucho, aunque buscamos conocer. Pero fíjense que Pablo decía, me he propuesto no saber otra cosa que Cristo y a este crucificado. ¿Sabe qué sabiduría que hay que buscar en la Biblia? Hay que buscar la sabiduría de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Y hay que buscar lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Él? ¿Murió? Sí, ¿para qué murió? ¿Por qué murió? ¿Cómo voy yo ahí en ese asunto? ¿Cómo puede ir otro en ese asunto? ¿Para qué murió Cristo? Pregunto. Esto. El que me diga para qué murió Cristo, ahorita se va más temprano. Muy bien. Cristo murió para pagar nuestro pecado que nos tenía enemistados con Dios. Cristo murió para darnos vida cuando estábamos muertos. ¿Estás aquí? Aunque tenías una vida que era la super vida para vos, estabas muerto. Y un día vino Cristo a tu vida y te mostró, oye, eso no es vida. Vida es lo que yo te voy a dar, vida en abundancia. Debo saberlo, debo conocer eso. Y debo buscar ese conocimiento en toda la palabra. ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para descubrir versículos que le favorecen? ¿Para lee la Biblia para buscar cómo medrar y hacer dinero? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Qué busca en la Biblia? ¿Lee la Biblia para ser salvo? Paradójicamente, el que lee la Biblia con fe, la lee porque ya es salvo. ¿Y sabe qué es todo lo que va a descubrir en la Biblia? A Cristo. A Cristo. Va a saber que el camino al Padre es Cristo. Nuestra relación con Dios es Cristo. El Espíritu Santo viene a su vida para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo lo guiará a Cristo. Y lo guiará a través de su palabra a Cristo. El Evangelio es eso.
Dios haciéndose hombre para salvar hombres, muriendo por ellos. Ahora, crecen progresivamente. Sigo. Que ha llegado a vosotros, así como también a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Con qué letra está? ¿Con mayúscula o minúscula? Entonces, ¿a cuál Espíritu se está refiriendo? Muy bien. Entonces, mire, el Padre está en el Hijo y el Espíritu Santo está en el Hijo. Y quien está en el Hijo tiene la plenitud de Dios. ¿Está aquí? No puedo adorar solamente al Padre. El Padre no acepta adoración que sea solo a Él. El camino al Padre se llama Jesucristo. Adoro al Padre por medio de Jesucristo. ¿Y sabe qué más? No puedo adorar si el Espíritu no me guía. Así que el Espíritu me guía a adorar a Cristo para gloria del Padre. ¿Está aquí? Y tengo la plenitud de Dios en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres moran en mí. Se está cumpliendo el propósito del Padre. Cristo es es el auspiciante de que se cumpla el propósito del Padre. Y el Espíritu Santo es el que está ejecutando el propósito del Padre en tu vida y en la mía. ¿Me estoy dejando entender? ¿Se oye aunque no se oye? Amén. Ahora mire lo que dice en el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Crecen progresivamente. Ahora voy a poner aquí. Perdón. Quienes conocen el Evangelio. Quienes conocen el Evangelio viven por fe y en esperanza, llevan fruto, crecen progresivamente. Ahora, voy a poner aquí, oran por los demás creyentes. Fíjese la actitud de Pablo en el versículo 9, él está orando por los demás creyentes. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo? Está orando para que ellos anden en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo también está orando para que andéis como es digno del Señor, por santidad en sus vidas. Por que sean agradecidos. Este no es por, es para que sean agradecidos. ¿Por qué más ora Pablo? Para que lleven fruto en todo lo que hagan. Para que crezcan en el conocimiento de Dios. En otras palabras, para que escudriñen y vivan lo que aprenden de la Biblia. Usted que no sabe por qué orar, usted que dice, no, es que no sé por qué orar, pastor. Aquí tiene una buena lista. Las hermanas de intercesión que se van a reunir dentro de un ratito, aquí hay una lista.
Orar por los creyentes. En lugar de venir a chismear y que no, que sabe qué, que tal persona hizo esto y tal. En lugar de eso, tiene que venir a orar por sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, que cada día los hermanos sepan reconocer que tú eres Dios. Porque eso es ser sabio. El necio no reconoce a Dios, el sabio reconoce a Dios. Inteligencia espiritual es saber entender los tiempos de Dios, saber aplicar la palabra de Dios. Pero además de eso, por santidad en su vida. Hay que orar por la santidad de la iglesia, por la santidad de la iglesia. Señor, que mi hermano, me acuerdo de mi hermano Ángelo, que mi hermano Ángelo ande en santidad este día. Que te conozca más, que te experimente, Señor, que en todo lo que él viva, Señor, sea agradecido contigo. Padre, te pido que su corazón se llene de agradecimiento, que él procure agradarte en todas las cosas. Señor, te suplico que mi hermano Ángelo ande en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Señor, que quienes lo vean te reconozcan a ti, Espíritu Santo, que tu fruto sea real en Ángelo. Ese es el modo de orar. Señor, que nunca se le pase el hambre de Biblia a Ángelo, que busque de ti todos los días mientras pueda, a toda hora. Eso es lo que estaba orando Pablo ahí. Ya sabe cómo orar por los demás. Y luego dice, fortalecidos con todo poder, para que sean fortalecidos en el poder de Dios que hay en Cristo Jesús. ¿Qué más? Conforme a la potencia de su gloria para toda. Pero poder ¿para qué? ¿Para los demonios? ¿Poder para prevalecer por encima de los otros? ¿Para qué es este poder que está pidiendo Pablo? Mire, poder para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe qué es longanimidad? Ánimo pronto todo el tiempo. Todo el tiempo. Quiero hacer lo correcto. Quiero hacer lo bueno. Quiero perseverar en benignidad. Quiero hacerle el bien a mi hermano. Voy a bendecir al que me maldiga. Y lo voy a hacer todo el tiempo. Voy a ayudar al que me perjudica. Lo voy a ayudar. Y lo voy a hacer todo el tiempo. Longanimidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros simple y sencillamente hacemos esperando que Dios se va a encargar de lo nuestro. Entonces por eso oramos para que sean pacientes y de ánimo pronto, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, lo que decía mi hermano ahí atrás. Poder para que sean pacientes y de ánimo pronto. Poder para que, o no, mejor dicho, ahora aquí abajo, oramos también para que los hermanos batallen constantemente por el gozo. Señor, que mi hermano encuentre gozo. Gozo en tu palabra, gozo en disfrutarte, gozo en seguirte, gozo en esperar en ti, gozo en la prueba, gozo en la exaltación, gozo, 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 gozo. Pastor, ¿cómo hallo gozo así? Estudie Filipenses, que recién acabamos, y ahí hay una serie de pautas que le van a ayudar a andar siempre gozoso. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuál es la herencia de los santos en luz? Viven vida eterna, pero además de eso, ¿de qué me sirve vida eterna si no la disfruto desde esta tierra? ¿Verdad? Entonces nosotros participamos de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo no vamos a andar en gozo si en medio de este mundo de maldad nosotros somos hijos de luz? Hijos de luz. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, ¿de qué habla? Habla de pecado. De pecado. ¿Quién domina el reino del pecado? Satanás.
Entonces nosotros ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Por eso es que se ve luz en nosotros. El que era borracho ya no bebe. El que era mentiroso ya no miente. Pelea constantemente para no mentir. La que era altiva ahora es humilde. La floja, no estoy bromeando. Cambio de vida. Te miran y ven a Cristo. Te miran y descubren el Evangelio en tu vida. Ese es el punto. Para eso oramos los unos por los otros. Para que los hermanos batallen constantemente por el gozo. Para que vivan la eternidad con Cristo desde este tiempo. Todavía no hemos ido a la eternidad. Tenemos un lugar guardado para nosotros. Jesucristo acomodó el cuarto y nos está esperando. ¿Verdad? Hermoso eso, ¿no? Entonces, alegrémonos desde aquí y tengamos comunión con Él desde aquí. ¿Qué tal que no tengamos comunión aquí? Llegamos allá y Él dice, no te conozco. ¿Ya pensó? Bueno, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quiere decir, el diablo ya no tiene poder sobre tu vida. Lo único que puede hacer es tratar de engañarte, tratar de seducirte. Pero ya no tiene potestad sobre tu vida. ¿Y saben cuál es la herramienta del diablo? El pecado. Pero en Romanos dice que el pecado ya no se puede enseñorear de los que son salvos. La gracia nos da capacidad para no pecar. Y luego dice, trasladado al reino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos, no dice tuvimos. Escuchen, hoy es día de perdón. Mañana, si despertamos, será día de perdón. La vida del cristiano es de constante arrepentimiento. Voy a poner aquí para que vivan en constante arrepentimiento y perdón de pecados. Esto quiere decir, me acerco a Cristo siempre en arrepentimiento. Me acerco al Padre en el nombre del Señor Jesucristo para arrepentirme. Amén. Entonces, el perdón de pecados, hasta ahí, perfecto. Entonces, rebobinando un poquito, hemos aprendido que el Evangelio muestra la supremacía del Señor Jesucristo. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay Evangelio. ¿Está aquí todavía? Ahora, dice en el versículo, perdón. Ajá. Aguántame un ratito. 13. Dice en el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por el perdón de pecados. Miren, la cruz, o mejor, Cristo en la cruz es la preeminencia. Cristo en la cruz tiene la supremacía. ¿Entiende lo que es supremacía? De la salvación. ¿Entiende lo que es supremacía o no? Supremo, está por encima de todo. Está exaltado a lo sumo. Ahora, la cruz de Cristo, sin entender la supremacía de Cristo, pues lo único que puede conseguir en tu vida es legalismo, religiosidad, etc. Pero la cruz de Cristo, entendiendo la supremacía de Cristo, nos trae de las tinieblas a su luz admirable. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Voy a ponerlo, versículos 13 y 14.
Cristo en la cruz es salvación de las tinieblas. ¿Usted quiere dejar su pecado? Corra a Cristo, crea en la cruz de Cristo, busca a Cristo, entienda que usted está crucificado juntamente con Cristo. Dígale a su corazón, tú puedes, Cristo lo hizo por ti, en Cristo podemos. Arrástrese a la cruz y dígale, Señor, te suplico, ayúdame, quiero dejar este pecado, ya estoy cansado de vivir así. Cristo en la cruz es salvación de las tinieblas. Cristo en la cruz es reinado para eternidad. Miren, y trasladado al reino de su Hijo. O si usted quiere, lo voy a cambiar. Voy a poner aquí, cambio de identidad. Antes a usted lo conocían por el sinvergüenza, por el pícaro, por el borracho, por el mujeriego. Ahora lo conocen ¿por qué? Porque es que cristiano. Y aunque usted no ande diciendo soy cristiano, ven a Cristo en usted. Porque usted que era mentiroso ya no miente. Ahora está en el reino de Cristo. Usted que era adúltero, ahora ya no adultera. Está en el reino de Cristo. Usted que era flojo, ahora trabaja porque está en el reino de Cristo. No escuché ni un amén. Cristo en la cruz es reinado para eternidad, es un cambio de identidad. ¿Qué se llama usted, mi amado? Héctor. Si Héctor está en Cristo, antes Héctor era del diablo, ahora Héctor es de Cristo. Amén. Entonces, es necesario entender, oye, la cruz de Cristo ha conseguido todo esto por mí. ¿Cómo voy a reaccionar ante lo que Cristo ha hecho por mí? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Voy a poner aquí, Cristo es redención. Cristo en la cruz. Cristo en la cruz es redención. Pero además de eso, una cosa más. Cristo en la cruz es perdón de pecados. Se trata de Él, mis amados. Se trata de lo que Él hace. Se trata de lo que Él manda. Se trata de lo que Él enseña. Se trata de depender de Él. Ahora, ¿qué más? Versículo 15. Voy a poner aquí como punto 3. Cristo tiene supremacía. En la creación. Si las cosas fueron creadas con Él, en Él y para Él, ¿a quién usted le pertenece si usted es de Cristo? Tiene que vivir todos los días sabiendo eso. Una mujer cuando se casa, su vida nunca más es igual. Ella sabe que pertenece a su esposo, ¿sí o no? Ella sabe que pertenece. Ella puede estar sin su esposo, pero habla del esposo, recuerda al esposo. Cristo tiene supremacía en la creación. Entonces una mujer cuando está en un lugar, estoy hablando de una buena mujer, de una mujer virtuosa, exalta a su esposo en todo lo que hace. Oye, bonita pero no es coqueta, ¿no? No, porque es casada. Se viste bien pero no es provocativa, ¿no? No, porque es casada. Oye, impresionante cómo habla bien de su esposo. Sí, porque lo respeta. Oye, impresionante cómo ella le obedece a su marido. Sí, ha aprendido lo que es sumisión.
ha aprendido que en el someterse hay bendición. Ahora, dice en el versículo 15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová usan eso para decir que Cristo no es Dios, que Cristo es creado. Pero lo que está hablando aquí es que la razón por la cual se creó todo es por Él, es por Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Me perdí. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y 17, y Él es antes de todas las cosas. Cuando un testigo de Jehová diga, aquí dice que Él es el primogénito de la creación, dice, y Él es antes de todas las cosas. Y luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. Ok, quiero desarrollar primero desde el 15 hasta el 17. A ver, dice, Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de la creación. Voy a poner aquí la razón por la que se creó todo es el Señor Jesucristo. Yo sé, usted se debe estar aburriendo usted con esto porque usted se lo sabe de memoria. Todo fue creado en Él, mejor, con Él, en Él y para Él. Te quiero decir algo. Todo lo que no es de Cristo no entra al cielo. ¿Está aquí? Es importantísimo eso. El que es de Cristo es de la fe. Y sin fe no se puede entrar al cielo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Piensen esto, los reyes son de Él, son de Cristo. Si reinan bien o reinan mal, van a cumplir el propósito de Dios para con la iglesia. Los presidentes, las autoridades son puestas por Dios. Si ellos gobiernan mal, van a cumplir un propósito para con la iglesia, pero también van a cumplir el propósito de condenación para los que no son de Cristo. ¿Me dejo entender? Otra cosa, voy a poner aquí los gobiernos fueron creados para Él. Sean gobiernos, dice, sean dominios. Las diferentes naciones fueron creadas para Él. ¿Ustedes han escuchado? Bolivia será para Cristo. ¿Han escuchado eso? Bolivia es de Cristo. ¿Saben cuál es el problema? La iglesia no está viviendo como si fuera de Cristo y por eso la gente no está viendo a Cristo en Bolivia. Pero la iglesia es de Cristo, pero Bolivia es de Cristo. Y los que están en Bolivia, que se van a ir al infierno, también son de Cristo. Pero en medio de los que se están yendo al infierno, hay una iglesia que ha sido perdonada por gracia, salvada por gracia. Y esa iglesia está siendo tratada aún por los inconversos. Y está siendo tratada para la gloria de Dios. En lugar de decir Bolivia será para Cristo, hay que decir, debo hacer real que Bolivia es de Cristo. Yo voy a hacer una muestra de que Bolivia es de Cristo. Yo voy a ser un referente, yo voy a ser la luz que ahorita alumbre Bolivia. Porque soy de Cristo. Yo no voy a estar peleando, no me voy a estar metiendo en política, no voy a estar haciendo nada de eso. Yo voy a brillar con la luz de Cristo. Ese es el punto.
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuchen, las diferentes naciones fueron creadas para Él. Los dominios y potestades trabajan para el propósito de Él. Escuche, la hermana Marta lo dice bonito. Si el diablo es el Perkin de Dios, el diablo es el kunumi demandado del Señor, dice ella. El diablo es, aunque no quiere, aunque se ha revelado, sigue trabajando para Dios. Aunque le espera el infierno y todo eso, está cumpliendo el propósito por el cual él fue creado. Está cumpliendo. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él está por encima de todo, y todo lo que está en Él subsiste. ¿Qué quiere decir subsiste? ¿Quién me puede decir qué es subsistir? Subsistir es continuar viviendo. Usted es de Él. Usted tiene vida eterna. La muerte no tiene potestad sobre usted. La muerte, si lo mata a usted, le hace un favor. Le hace un favor. Cuando le aparezca la calaca y le diga, vengo a llevarte, haceme el favor, llévame una vez que quiero estar con mi Señor. Le va a dar rabia y se va a ir. Me vas a hacer un favor, muerte, si me matás, me vas a hacer un favor. ¿No decía eso Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Entonces usted no anda con miedo de la muerte, no. O lógicamente cuida su cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, toma precauciones, ¿no? Pero no anda con miedo de morirse. No deja que la paranoia, ay, si viene la muerte, no. Y encima el Señor dijo, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Así que no andan con miedo de que lo envenenen. Sigamos. Ahora, Él tiene la preeminencia en todo lo creado, entonces, ¿verdad? Ahora, Él tiene la supremacía en la iglesia. Si la iglesia no es de Cristo, Cristo no es la supremacía de la iglesia. Si una iglesia no tiene como centro de todo al Señor Jesucristo, esa iglesia no es cristiana. ¿Está aquí? ¿Me dejo entender o no? ¿O los estoy liando? Cristo tiene supremacía. En la iglesia. Mire cómo dice. Versículo 15. Perdón, versículo 18. Dice así. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza. Si tu pierna quiere irse por donde no debe, ¿puede? Si tu pierna quiere irse solita, ¿puede o no puede? A veces cuando hay un tic nervioso, se va. Pero el hacer eso le provoca daño. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo a la cabeza. Escucha, Cristo es tu cabeza y la mía. Nosotros somos parte de su cuerpo. No podemos prescindir de Cristo, porque si prescindimos de Cristo, seríamos un tic nervioso y nos va a causar daño. Dice, por cuanto agradó al Padre, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es la cabeza, Él es el comienzo y el final. ¿Saben dónde Él habló eso, verdad?
Él habló eso en Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? Él es el comienzo, Él es el final. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es reconciliación. Él nos reconcilió con el Padre. No hay manera de estar bien con el Padre si no es a través de Cristo. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es nuestra paz. Voy a poner con nosotros, con el prójimo, voy a empezar con Dios, con nosotros, con el prójimo y finalmente con la naturaleza. ¿Sabe cuál es la verdadera ecología? Que usted sea hijo de Dios. ¿Sabe qué preserva el mundo? Que usted sea hijo de Dios. ¿Sabe por qué usted no daña a los animales? Porque usted es un hijo de Dios. No los idolatra. No los prefiere por sobre su prójimo. Pero cuando tiene un animal, lo cuida. Porque usted sabe que ese animal no es de usted, ese animal es de Dios. ¿Sabe por qué usted no destruye la naturaleza? Porque usted es de Dios. Mi Padre lo creó, ¿por qué voy a destruirlo? ¿Está aquí? Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, nos da paz, Él es nuestra paz. Ahora, Él es nuestro cambio de vida. Ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Enemigos en vuestra mente y extraños que hacían malas obras. Ahora usted ya no es eso. Si Cristo está con usted, si usted sigue a Cristo, si usted por medio de Cristo vino al Padre, usted ya no es eso. Usted no puede decir, es que yo soy malo, es que sí es mi carácter. No. Yo era así, ahora soy de Cristo. Y si soy de Cristo, tiene que revelarse en mí el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Y si usted lee eso en su casa, todo eso beneficia a mi prójimo, no a mí. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él es nuestra santidad, nuestra ausencia de pecado. Y por Él no hay reprensión para nosotros. Antes éramos condenados, ahora porque estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero un ratito, usted está en Cristo Jesús, para usted no hay condenación, pero es los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Si usted mete a Cristo en todo, depende de Él y lo busca a Él, usted va a caminar así. ¿Cómo hago eso, pastor? Conozca la Biblia, viva la Biblia,
ore, ayune cuando sea necesario, viva en santidad. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Escuche, permanecer en la fe es permanecer creyendo que Cristo ya lo hizo por mí. Si Él ya lo hizo por mí, yo tengo que dejar de mentir. Si Él ya lo hizo por mí, tengo que dejar de engañar. Si Él lo hizo por mí, tengo que dejar de autoconmiserarme. Si Él lo hizo por mí, tengo que dejar de ser orgulloso. Tengo que dejar la vanidad. Si Él lo hizo por mí, si Él abrió el camino por mí, yo puedo acercarme a Dios al Padre. ¿Está aquí? Dice el evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Voy a poner aquí. Él es nuestro ministerio. ¿Sabe por qué yo predico? Porque Cristo me permite predicar. ¿Sabe en quién predico? En Cristo. Cuando usted escucha que le expongo la palabra y la palabra le llega a su corazón, ¿sabe por qué le llega? No porque fui yo, porque Cristo le habló a usted. ¿Está aquí? ¿Sabe por qué aunque estoy ronco estoy predicando? Porque Cristo está en mí. No diga, ay, el pobre en medio de su ronquera. No, glorifica a Dios. Gloria a Dios que ronco lo deja predicar. ¿Verdad? Ahora, Cristo tiene la supremacía en el ministerio de Pablo. Yo lo pondría 4 o 5, entonces 5. Si Él es nuestro ministerio, entonces Él tiene supremacía en nuestro ministerio. ¿Sabe qué quiere decir eso? El ministerio no es mío, el ministerio es de Él. Trabajo para Él, predico para Él, vivo para Él, hago para Él. Aguántenme 2 minutos más y nos vamos. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire, no hay ministerio que no tenga aflicciones. ¿Qué dije yo? Entonces, las aflicciones del ministerio las superamos en Él. Tiene problemas en su ministerio, no está pudiendo ser buena esposa, no está pudiendo ser buen papá, no está pudiendo ser buen empleado, no está pudiendo ser buen obrero en la iglesia. Entonces, búsquelo a Él, supere sus aflicciones y dificultades en Él. El misterio que dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, las aflicciones del ministerio las superamos en Él. Administramos todo lo que está en nuestras manos para gloria de Él. ¿Qué más? Dice, de la cual fui hecho yo ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Anunciamos la palabra, no otra cosa. Su palabra. Anunciamos la palabra de Él. ¿Qué palabra anunciamos? ¿La nuestra? No, la palabra de Él. Dice, ay, se acabó la batería, bueno, ni modo. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Había un misterio oculto y ese misterio era Cristo. ¿Usted quiere ser un revelador de misterios? Revele a Cristo. ¿Está aquí? Decida no conocer otra cosa que no sea Cristo y a este crucificado. Crea en Cristo, predique a Cristo, viva a Cristo. Si le han dado un ministerio, ese ministerio es de Cristo, pues hágalo para Él. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. El ministerio lo hacemos en los otros, para gloria de Él. El que es de Cristo está preocupado de que otros sean salvos. Él sabe que ya está salvado, que está cuidado, así que lo único que hace es preocuparse de vivir en santidad. Pelea con su impiedad todos los días, pero predica porque quiere que los otros sean salvos, ¿sí o no? El que ha sido salvado quiere, a ver, que vaya una señora que está con cáncer de mama y que le van a extirpar los senos y se fue al campo por una cuestión así, de azar, digámoslo. Estaba en el campo, le dio hambre y comió una frutita que encontró ahí en el campo. Y esa frutita la sanó de cáncer. Si esa señora se ve sana, ¿qué creen que es lo primero que va a hacer? Va a buscar a las otras que han sufrido igual que ella y le va a decir, oye, aquí está la solución. Esta es la solución. Comí esta fruta. Bueno, exactamente lo mismo es el Evangelio. Tuvimos la carga del peso de nuestro pecado y andábamos agobiados. Nada nos salía bien. En todo nos iba mal. Nosotros éramos nuestro propio rey. Estábamos muertos. Viene el Señor Jesucristo y nos da vida. Y nos guía. Y nos da un lugar especial. Nos sienta con Él en lugares celestiales. Nos da vida eterna. Y nos encarga el ministerio de la reconciliación. Por eso es que todo creyente verdadero tiene necesidad de anunciar el Evangelio a otro. El que verdaderamente ha sido salvo entiende que ha sido salvado de algo que era imposible. Entonces lo primero que va a querer es que otros sean salvos. Una muestra de que usted es salvo es que usted quiere que otros sean salvos también. Amén. Entonces, Cristo está por encima de absolutamente todas las cosas. Amén. ¿Se entendió? Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos que bendigas a cada cristiano sobre la faz de la tierra y también que nos bendigas a nosotros juntamente con ellos. En el nombre de Jesús, amén.